Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte meditaciones para la gloria de Él. Bien, coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pasar hoy a otro libro, ¿verdad? El Señor nos ha llevado a 2 de Timoteo capítulo 4. Así que recuerda, 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a meditar del 6, 7 y 8. Cortito, pero con un gran mensaje. Leemos así la palabra de Dios, leemos en su cobertura. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, a todos los que aman su venida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Palabras fuertes, ¿verdad? Vemos ahí un hombre que sabe lo que le espera, ¿verdad? Súper fuerte. A mí, de verdad, yo admiro a estos hombres. Yo admiro todo lo que... Qué ejemplo, ¿verdad? Como estos hombres nos dejaron ahí un ejemplo impresionante. Vamos a empezar con el versículo 6. El tema, mi querido amigo, lo hemos llamado he peleado la buena batalla. ¿Qué significa he peleado la buena batalla? ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta palabra? Eso es lo que nosotros llamamos meditar, profundizar más. Saber lo que Dios quiere que aprendamos tú y yo en esta palabra. Así que vamos allá. Mira, vamos a hablar de Pablo aquí. La palabra, sí, mira. Mira, aquí vemos que el Espíritu Santo había dicho al apóstol que ya era su tiempo. El Espíritu Santo se lo dijo. Y el hombre no discutió. Le dijo que ya era su tiempo. La palabra ofrecido, ¿verdad? Se refiere a la ofrenda de bebida vertida. Espera, me voy a poner las gafas, que es que una se empieza a ver mayor, ¿verdad? No caen los años en balde. Mira, vamos a empezar otra vez. Mira, vemos aquí que el Espíritu Santo le había dicho al apóstol que ya era su tiempo. Vemos aquí que la palabra ofrecido se refiere a la ofrenda, o sea, bebida vertida, derramada como libación sobre el sacrificio que estaba por ofrecerse. Vemos ahí que el apóstol Pablo se siente como una ofrenda, ¿verdad? Lo que en efecto era la parte menor vertida sobre la parte más importante. Vemos aquí que solo el que se consideraba menos que el menor, solo el que se consideraba menos que el menor de todos los santos podía escribir en esa humildad tan profunda. Este hombre era súper humilde. Mira lo que... Wow. Este versículo 6 también podemos ver que indica el hecho de que el siervo del Señor es inmortal hasta que haya cumplido su trabajo. Todos aquí tenemos un trabajo que cumplir. Y somos inmortales hasta que cumplimos lo que el Señor nos mandó a hacer aquí. Amén. Mira, vamos a ir al versículo 7. El versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Puesto que, bueno, algunas versiones sí, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Pablo batalla contra el pecado hasta el final. Pablo vemos que peleó contra el pecado hasta el final, lo que tú y yo tenemos que hacer y no rendirnos. Estaba fijándose en la victoria perfecta. Mira, he acabado la carrera, dice el apóstol Pablo. Había sido fiel en llevar a cabo lo que le había encomendado. ¿Quién le había encomendado algo? El Señor le había dado un trabajo y él había sido fiel hasta llegar a cumplirlo. Muy fuerte. Dice, he guardado la fe. Mira, el depósito de la verdad, mi querido amigo, esto, a ver, cuando dice he guardado la fe, este es el depósito de la verdad en cuanto al significado de la cruz y la resurrección de Cristo, ¿verdad? He guardado la fe. ¿La fe en quién?
en Jesús y la obra que Él hizo en la cruz, la resurrección. Ahí está nuestra victoria, ¿verdad? Del cual el Señor le había confiado a Pablo. El Señor nos dio la victoria, mi querido amigo. El Señor nos dio la victoria. Mira, vamos a seguir meditando este versículo 7 que me ha gustado muchísimo porque tiene también varios versículos, varios libros bíblicos que me gustaría que vayamos leyendo tú y yo. Mira, como te he dicho, estamos hablando de he peleado la buena batalla, que es el tema. Mira, al repasar la vida que ha llevado por Cristo, aquí Pablo está repasando la vida que ha llevado por Cristo. Pablo sabe que su muerte es eminente, ¿verdad? Es inminente, perdón, no eminente. Su muerte es inminente, como hemos leído en el versículo 6. Y describe su vida cristiana de la manera siguiente. Vamos a ir separando ahí por partes. La parte 1, considera la vida cristiana como una buena batalla. O sea, la única digna de pelearse. Mira, él peleó contra Satanás. Vemos ahí en el libro de Efesios 6:12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes? Entonces, él ha peleado contra Satanás, peleó contra Satanás. Mira, también vemos que peleó contra los judíos, contra los vicios judíos y paganos. Vemos ahí en el capítulo 3, mira, te lo voy a leer, el capítulo 3 de este libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice así: carácter de los hombres en los postreros días, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mira, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, impetuosos, infatuados, fuertes, amadores de los deleites más que de Dios. 5, esta es la parte que más de verdad temor me da, más respeto. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Súper fuerte. A estos evita. ¿Sabes? Eso es lo que vemos con el apóstol Pablo. Como hemos dicho, peleó contra los judíos, los vicios judíos y los paganos. Mira, te invito a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 21 al 32. Y el libro de Gálatas, bueno, ya sabes el libro de Gálatas, Gálatas 5, te lo voy a leer porque mira, me gusta leerte estos libros porque yo sé que hay gente que les cuesta luego coger y mirar en su Biblia, así que los vídeos luego se nos hacen largos, pero yo te los voy a leer de verdad todos. Mira, 5 vamos a leer del 19 al 21, fuerte. Mira, dice así la palabra de Dios, del 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, wow, fuerte, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos aquí que él luchó también contra los vicios judíos y paganos, ¿verdad? Mira, también Pablo luchó contra el judaísmo. Esto lo vemos en el libro de Hechos 14,
Contra el judaísmo luchó en el libro de Hechos 14, te lo voy a leer el versículo 19. 14, 19, lo busco así con el móvil que es más rápido. 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, fíjate, fuerte, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fuerte. Había peleado contra el judaísmo, ¿verdad? Vemos ahí también en el capítulo 20, versículo 9, versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Te invito también a leer el libro de Gálatas 5 del 1 al 6, ¿vale? Yo te voy a leer el capítulo 20 de este mismo libro de Hechos. Versículo 19 dice así la palabra de Dios. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Vemos ahí que el hombre también luchó contra los judíos. Vemos que también luchó contra el antimonianismo y la inmoralidad en la iglesia. Fuerte. Vemos ahí en el capítulo 3, versículo 5, que te he leído antes, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Vemos en el 4.3 dice, porque, mira, te lo voy a decir, 4.3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escucha, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fuerte, perdón, concupiscencia. Fuerte, el 4.3. Romanos, te invito a leer todo el capítulo 6. Primera de Corintios 5.1, te lo voy a leer. Fuerte, este hombre de verdad que peleó. Peleó y peleó y peleó. Peleó la buena batalla, la que tenemos que pelear tú y yo. Primera de Corintios 5.1. Mira, 1 Corintios 5.1 dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fuerte. Mira, yo cuando escucho esas cosas, parece que no estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Pues esto es real y el Señor nos está dejando todas estas enseñanzas para que aprendamos. Te invito también a leer el capítulo 6, versículo 10. A ver, vamos a ver el capítulo 6, versículo 10. Te lo voy a leer. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Como te he dicho, también lee Gálatas 5 del 1 al 6. Vemos ahí que luchó contra el judaísmo. Seguimos ahí. Luego Pablo, luchó contra el judaísmo. Ahora lo que hemos estado hablando es cuando luchó contra el antimonianismo y la inmoralidad en la iglesia. Todo esto pasaba en la iglesia. ¡Wow! Fuerte. Te invito a leer 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 20 al 21. Mira, 2 de Corintios, igual te lo puedo leer. 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, del 20 al 21. Fuerte, mira, esto te lo voy a leer todo de verdad. Mira, dice así. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, ¿verdad? Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Todo esto es en la iglesia. Pasaba en la iglesia de antes y pasa en la iglesia de ahora. Entonces vemos que Pablo luchó ahí contra el antinomianismo y la inmoralidad en la iglesia. Pablo también luchó contra los falsos maestros, como te he leído antes. Como aquí dice en el capítulo 3:5, dice, tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. También te invito a leer el libro de Hechos, capítulo 20, versículo del 28 al 31. Sí, te voy a leer el libro de... Sí, te lo voy a leer. Ya lo siento, este vídeo se nos va a hacer largo. El libro de Hechos 20. Hechos 20 dice así. Hechos 20, del 28 al 31. Del 28 al 31 dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fuerte. Y luego dice en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fuerte. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mira, súper fuerte, de verdad. Mira, Romanos 16, vamos a ir a Romanos, te lo voy a leer también. Romanos 16, versículo 17 a 18, dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Fuerte. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y esto se ha visto muchísimo. Yo todo esto que estoy leyendo aquí, ¿por qué crees que te lo estoy leyendo todo? Aquí vemos que Pablo luchó contra los falsos maestros, como te he leído ahora. Vemos también que luchó contra la tergiversación del evangelio. Esto, como dice en el libro de Gálatas 1, del 6 al 12. Te invito a leerlo. Mira, contra la mundanalidad. Fuerte. Romanos 12, te lo voy a leer, el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Vemos ahí que luchó contra la mundanalidad que muchas veces tú dices, madre mía, y se llama cristiano ¿verdad? Súper fuerte. Bien, vemos ahí también y contra el pecado. Romanos 6, y léelo completo, vas a ver que ahí luchó contra el pecado. Y también el Romanos 8, versículo 13. Te lo voy a leer. Romanos 8, 13. Dice así la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos ahí que el apóstol Pablo también luchó contra el pecado, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y esto es el pecado. Te voy a leer 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 hasta el 27. Súper fuerte, de verdad, yo me quedo alucinado. Mira, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva, ¿no sabéis que uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, ¿verdad? Corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire fuerte. Luego dice aquí, 27, sino que golpeo
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Con mucha sabiduría. ¿Cuánta gente se va a perder después de ayudar a tantos a ser salvados? Bien, vamos a ir, esta es la parte 1. La parte 1 hemos aprendido aquí muchas cosas. Vamos a pasar a la parte 2 para no hacer, wow, está saliendo muy largo este vídeo. Mira, la parte 2 dice, ha terminado su carrera en medio de sufrimientos y tentaciones, y se ha mantenido fiel a su Señor y Salvador durante toda su vida. Por eso vamos a ver aquí en el capítulo 2, 12. Capítulo 2, 12 dice así: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Fuerte. Entonces no vamos a negarle aunque estemos sufriendo, ¿verdad? Estábamos en el punto 2. Sí. Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23. Te voy a leer todos los capítulos, de verdad, mi querido amigo. Hebreos 10, 23. Mira, dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. ¿Te das cuenta? Te invito a leer también el capítulo 11 completo de este libro, y yo también te voy a leer Hebreos 12, del 1 al 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Te das cuenta? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Súper fuerte. Vamos a pasar al punto 3. El punto 3, vemos aquí que Pablo lo separó, dice: ha guardado la fe en tiempos de severas pruebas. Mi querido amigo, pasamos mogollón de pruebas, gran desaliento y muchas dificultades, sufriendo el abandono de amigos, la oposición de falsos maestros, ¿verdad? Vemos ahí que te pueden abandonar tus amigos, habrá muchas dificultades, desalientos, pruebas y falsos maestros en la iglesia que te quieren confundir, ¿verdad? Pero nunca, nunca, mi querido amigo, comprometió la verdad original del evangelio. Por eso ves aquí que él dice aquí en el capítulo 1, versículo, te voy a leer del 13 al 14, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y luego dice en el capítulo 2, versículo 2, dice, fuerte: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a pasar ya al capítulo 3, versículo 14 al 16. Capítulo 3, versículo 14 al 16 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura. Tenemos aquí el manual de instrucciones. Te voy a leer Primera de Timoteo para terminar.
Primera de Timoteo. Primera de Tito, perdón. Primera de Tito. A ver qué pone aquí. No, Primera de Timoteo, perdón, no hay Primera de Tito. Me he equivocado. Tito es solo un libro. Primera de Timoteo quería leerte. Primera de Timoteo 6:12. Estoy nerviosa porque el vídeo se nos ha hecho muy largo. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mi querido amigo, esta palabra es súper poderosa, no podía dejar de leértela. Espero que la puedas escuchar entera, puedas pues disfrutar y aprender, que aprendamos todos de esta enseñanza que nos ha dado este hombre esta noche. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer el vídeo largo, nos vemos mañana. Un abrazo grande, si Dios quiere, mañana estamos aquí juntos. Hasta luego.